Primero, ¿qué es la lírica? Segundo, poesía y poema. Y tercero, elementos del poema. Comencemos. ¿Qué es la lírica? La lírica es un género literario que permite transmitir los sentimientos personales del poeta. Puede ser su interioridad y sus emociones. Podemos hablar de tristeza, alegría e incluso amor. Se llama así porque anteriormente se acompañaba con un instrumento llamado lira. Poesía y poema. El poema es una de las principales formas de expresión de la lírica, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. El poema no solo puede ser un conjunto de estrofas que tienen rima, de hecho actualmente se hacen poemas sin necesidad de tener una rima exacta. La tarea del poema o el rol del poema es ser un espacio de encuentro entre el hombre y la poesía. Ahora, la poesía no tiene una definición específica porque para cada persona tiene un sentido diferente. Para algunos puede ser salvación, para otros puede ser encuentro con uno mismo, pero lo que sí puedo decirles es que es capaz de crear un nuevo mundo a través de las palabras. Cuando el poema es tocado por la poesía, comienza a tener sentido. Elementos del poema. Para hablar sobre los elementos del poema, quise utilizar un fragmento de un poema clásico de José Asunción Silva. Así podremos encontrarlos todos. Bueno, el primero que tenemos que identificar de todos estos es el verso, porque el verso es la unidad mínima del poema. O sea, quiere decir que es cada una de las líneas que conforman el poema. Unidos los versos, o sea, este es un verso. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles. Ya cuando se agrupan los versos, todos estos unidos, se crea la estrofa, que es exactamente eso, la unión de versos en un poema. Anteriormente, las estrofas tenían que tener pues unas características, tenían que tener el mismo número de versos, tenían que tener pues una rima específica, pero actualmente tú puedes hacer un poema que tenga solo una estrofa o puedes hacer estrofas con diferentes números de versos, que son, como digo, las líneas. Está la rima, que es otro elemento muy importante, o pues que anteriormente era muy relevante para la construcción de poemas. Existían dos tipos de rimas. Una, pues era la rima consonante, que es una rima exacta. La rima es simplemente, son sonidos similares o iguales en las palabras que están al final de los versos. Por ejemplo, en este, pasión e ilusión. Acá hay una rima. Al final, estas palabras tienen un sonido igual. En este caso, como tienen un sonido igual, terminan en sion y sion, hay una rima consonante. Pero miremos este otro caso. Fértiles y lluvias, ¿cierto? Tienen un sonido semejante, pero no es una terminación igual, porque esta termina en otra vocal y esta termina en otra vocal. Entonces, este tipo de rima es rima asonante. Otro elemento importante es la métrica. Anteriormente, para la construcción o la realización de un poema clásico se requería un número determinado de sílabas. Entonces tenían una clasificación de acuerdo al número de sílabas que había en cada verso. Funcionaba así, por ejemplo, yo hago una división acá, ba, jo, ¿cierto? Entonces ba es una sílaba, jo es otra, pero había unas reglas específicas. Por ejemplo, si había dos palabras, o sea, si había una palabra que terminaba con vocal y otra que iniciaba con vocal, esto se contaba como una sola sílaba. Sin embargo, no vamos a ahondar mucho en este tema porque actualmente no hay una rigurosidad de este tipo para poder construir un poema y tampoco es necesario que cada uno de los versos tenga un número específico de sílabas. Ahora, es importante tener en cuenta otro elemento que es el ritmo, porque si bien no hay que contar específicamente el número de sílabas, a menos que yo vaya a hacer un poema clásico, sí tengo que tener en cuenta el ritmo. El ritmo es la armonía o la musicalidad que lleva el poema.
y esta está determinada por la disposición o de las palabras o también de las pausas en el poema. Hay otros recursos que nos permiten generar este ritmo. Por ejemplo, aquí que se repite, tan fértiles, tan fértiles. Si yo leo este verso, y hay días en que somos tan fértiles, y el otro, como en abrir el campo que tiembla de pasión. La repetición de estas dos palabras permite generar ritmo en el poema. Entonces es importante saber que ahorita se utilizan otros recursos para que haya ritmo en el poema que van más allá de la rima y de esta métrica que cuenta el número de sílabas. Después de haber repasado qué es la lírica, cuál es la diferencia entre poesía y poema y cuáles son los elementos del poema, viene el taller. Para ello les voy a dar las siguientes recomendaciones. Primero, lea atentamente cada uno de los puntos del taller. Segundo, pregunta si tienes alguna duda. Tercero, recuerda que puedes repetir el video cuantas veces sea necesario para revisar algún tema. Y por último, hay plazo de entregar el taller hasta el sábado 2 de mayo. Muchos éxitos y sigamos aprendiendo.